Recambio diario del calcio, parece un gráfico de fisiología, ¿no? Clásico a nivel intestinal, a nivel de hueso, cómo llega al hueso el calcio y a los riñones. ¿Qué tiene que ver el riñón en ese contexto? Acuérdense que la vitamina D es un buen coadyuvante para la reabsorción del calcio y la vitamina D se sintetiza en dos partes, hígado y riñón. El diagnóstico es mediante densitometría. Cuando no había la densitometría ósea, usaban la placa para ver osteopenia, usaban algunos elementos como la hidroxiprolina, como el N-telopéptido, que ya no usamos actualmente. Actualmente la densitometría es la prueba gol estándar de diagnóstico de osteoporosis. Por favor, no hagan un diagnóstico de osteoporosis con una placa radiográfica. Les puede dar un viso, una orientación de osteopenia, pero no es diagnóstico de osteoporosis. El diagnóstico es, acá está, mayor de menos de 2.5, ese es osteoporosis. Mayor de 1 menos 1.5 y menor de 2.5 es osteopenia. Lo que está en naranja es osteopenia. Lo que está en rojo es osteoporosis. Y se cataloga en leve, moderado y severo, y muy severo. La columna, tenemos que cuidar la columna, porque cuando se disminuye la arquitectura de la columna, como en este caso, se produce un colapso vertebral. Aquel paciente que está etiquetado con osteoporosis viene, doctor, me duele la columna intensamente, no puedo, y las piernas se me acalambran, está haciendo una paraparesia, porque hay colapso vertebral, comprime la médula, paraparesia. Le examina Babinski bilateral, hiperreflexia, dolor, hiperestesia, colapso vertebral. Es un criterio de urgencia neuroquirúrgica, tiene que entrar a sala. Y acá está como los cambios de la vértebra, mira, vértebra en cuadratura, miren la vértebra cómo se está carcomiendo. ¿Ya? Osteoporosis, impacto en el sexo femenino de alta incidencia, ya les he dicho, el estrógeno tiene que ver eso y tiene que ver con el osteoclasto, coles, vertebral y cadera, factores importantes. Prevención y factores de riesgo, genético constitucional, la raza caucásica tiene mayor predisposición o proclividad a tener osteoporosis, alta prevalencia familiar, si la madre tiene osteoporosis, riesgo que la hija tenga osteoporosis, es de línea vertical y materna y hermanas. Bajo peso corporal, las personas delgadas tienen mayor riesgo, delgadas y con estatura corta, son dos factores que no lo he puesto acá. Sexo femenino, menopausia y la menopausia temprana, ¿no? Que está en relación con la menarquia precoz. Son términos gineco-obstétricos, ¿no? Y la menopausia temprana puede ser también relacionada a un problema secundario como una histerectomía, una oforectomía, etcétera, por algunas otras causas. Valor nutricional, ¿no? Se ha demostrado que también la pobre ingesta en la etapa joven, niñez joven, de calcio, o sea, lácteos, yogur, alimentos cálcicos, también tiene el riesgo. En esa parte se está trabajando bastante, ¿no? La baja ingesta de calcio por intolerancia a la lactosa, que es muy frecuente, exceso de sodio en la dieta, exceso de proteínas animales, ingesta elevada de cafeína, por favor, las personas familiares que tengan osteoporosis que no tomen café. No, doctor, está tomando café, se va de igualito, hace osteoporosis. Ingesta elevada de alcohol, OH y otros factores farmacológicos. Los 3 fármacos que siempre ustedes deben preguntar que producen osteoporosis secundaria es la fenitoína, la warfarina, el corticoide y la levotiroxina. Son los 4 fármacos que se asocian mucho a osteoporosis. Poca actividad física, aquella paciente posmenopáusica, geriátrica, que está metida en la casa, cerrada las cortinas, sin sol, sin exposición a vitamina D, mayor riesgo de osteoporosis. Factores de riesgo o hábitos nocivos como cigarrillos, inmovilización prolongada, ahí están los fármacos, diuréticos, metrotexate, pero corticoides y los mencionados son los más frecuentes. Enfermedades asociadas, hipertiroidismo, tuve una paciente con una osteoporosis severa, ¿no? Ese es el problema de tener la visión tubular, pues visión tubular, visión glaucomatosa. La paciente se hace una densitometría en un screening, no chequeo médico, osteoporosis, le encuentran densitometría con una densidad mayor de menos de 5, o sea, una osteoporosis moderada severa. En ese chequeo gratuito le dicen, tiene osteoporosis, tiene que ir a un reumatólogo. Va a un reumatólogo, le hace una densitometría completa y dice, tiene osteoporosis severa, necesita tratamiento con bifosfonato, calcio, fijadores, etcétera, ¿no?
y la paciente recibe tratamiento y se hace un control a los 6 meses, sigue teniendo osteoporosis severa, no mejoró. ¿Qué tenía la paciente? Hipertiroidismo, la paciente tiene oftalmo, bocio, le temblaba la mano. Unidad clínica, por favor. El reumatólogo que no tiene visión amplia clínica, probablemente sus tratamientos tengan poca respuesta, ¿no? En ese contexto, por eso hay que hacer buena unidad clínica. Hiperparatiroidismo, hipercorticismo, la insuficiencia renal crónica también produce osteoporosis. El cirrótico, los pacientes con malabsorción, porque no absorben vitamina D, no absorben calcio. Enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria intestinal, igual que la colitis ulcerativa. Y la anorexia nerviosa, muy frecuente actualmente en el mundo, sobre todo en el mundo de las modas, en el mundo europeo, americano, ¿no? Para conservar el perfil ideal, ¿no? Ese es el contexto. Ahí aparecen pacientes con bulimia, anorexia nerviosa, que tienen factores también nutricionales. El manejo de la osteoporosis, prevención, hay que trabajar en esto, en la parte preventiva. Una ingesta adecuada de calcio, más o menos 1 gramo diario de calcio al día debe ser nuestra dieta. No pastillas, dieta, dieta. Brócoli, pescados, cárnicos, lácteos, frutas, todo un contexto de alimentos que tienen gran cantidad de calcio y ahí suple sus necesidades, que es 1 gramo, sobre todo en mujeres. Ejercicios y eliminar algunos factores asociados. Detección temprana. Detección temprana. Actualmente se está trabajando en esto, en la detección temprana. Pero acuérdense que la densitometría, una mujer se debe hacer a partir de los 45 o 50 años, ¿no? Como en la etapa perimenopáusica o menopáusica. Mucho más si tiene antecedentes familiares de la línea materna de osteoporosis. Osteopenia, ¿no? Ejercicios programados. En este caso, en osteopenia, no se necesita dar bifosfonatos. Viene en una pregunta de examen. Ponía, ¿cuál es el tratamiento de osteopenia? Excepto, bifosfonatos no se da. Los bifosfonatos se da en osteoporosis. Osteopenia es de menos 1.5 a menos de 2.5. Pero sí se le da calcio, vitamina D3. La concentración de vitamina es clásica, 400 unidades diarias internacionales de vitamina D. En osteoporosis se aumenta la ingesta de calcio, más de 1 gramo, ejercicios, drogas antirresortivas, lo que en el argot común se conoce como fijadores. Fijadores. Doctor, ¿me va a poner mi fijador? Sí. Ahí está el alendronato, está la calcitonina, el etindronato, el lisindronato. Pero actualmente el boom de adherencia de tratamiento es el ácido solendrónico. Estoy dándole lo último, calentito nada más, ¿no? Primicia, ¿no? El ácido solendrónico es el tratamiento actual que está adquiriendo adherencia. ¿Qué quiere decir adherencia? Adherencia es, uy, doctor, te tenía que tomar cada semana esta pastilla, me olvidé, hace 1 mes que no tomé la pastilla semanal. No hay adherencia con su tratamiento. Se perdió el paciente, es como volver a empezar. Adherencia es, le pongo un medicamento al año, 1 vez al año, y 1 año le protege. Eso es adherencia. Y al siguiente año se pone la misma fecha, 1 año. Adherencia. Lo que se está consiguiendo con las terapias prolongadas, 1 dosis, es adherencia. ¿Qué se demostró? Que el paciente que usaba diario, o semanal, o mensual, dejaba la pastilla. Aparte que cuando se toma por vía oral produce un efecto muy común, pregunta de examen, esofagitis péptica. Es el efecto adverso más frecuente del uso de bifosfonatos orales. Por eso cuando un paciente toma un bifosfonato oral, ¿qué se le dice? Por favor, si lo toma el domingo, si es semanal, si lo toma el domingo, por favor no se siente ni se eche, por lo menos 1 hora a 2 horas, para que evite esa esofagitis péptica. Hay un medicamento que está también, hay varios estudios ya en osteoporosis en el mundo, probablemente en el EULAR lo presenten, y ya está en el mercado, es el Damusumab. El Damusumab, que es un biológico, se está usando subcutáneo cada 6 meses también para osteoporosis. Pero actualmente el tratamiento de mayor incidencia en España, Inglaterra, América, el ácido solendrónico, y en Perú también se está aumentando la incidencia, que los pacientes dicen, doctor, me conviene ponerme anual, ya no me olvido de la pastilla del medicamento por 1 año. Anual, el ácido solendrónico. Mucho cuidado, el ácido solendrónico para osteoporosis es de 5 miligramos.
porque el ácido solendrónico también se usa en pacientes oncológicos, sobre todo cuando tengan hipercalcemia. La dosis ahí es 4 miligramos. Terapia de reemplazo hormonal, los SERMs, son tratamientos de reemplazo hormonal en pacientes posmenopáusicas, importantes, pero siempre hay que hacer un screening preventivo, una mamografía y una ecografía endometrial, siempre, porque el riesgo es alto. Terapias naturales como fitoestrógenos y glucosinolatos, yo tengo experiencia con fitoestrógenos, van bien con pocos efectos adversos y aparte que es un medicamento natural. Una comparación rápida, ¿no? La raza, todas las razas más frecuente, ¿no? Ahí está. Igual en ambos sexos, pero predilección del sexo femenino, la edad más de 45 años y miren, más en caucásicos, mujeres, más en mujeres que en varones. Característica de la osteoartrosis, ya hemos visto el osteofito, la esclerosis, y el otro es la disminución de la masa ósea, ¿no? Clasificación etiológica de la osteoartrosis que hemos hablado muy prolijamente, metabólicas, gota, en esta es idiopática, o algunos problemas como artritis reumatoide, inmovilización, etcétera, ¿no? Clínica, netamente, dolor, limitación y nódulos de Hebering y Bouchard, y crujidos. El otro puede ser fracturas, dolores, pero generalmente la osteoporosis es una enfermedad silenciosa. Cuando un paciente venga, doctor, me duele acá, me duele acá, me duele acá, probablemente no sea osteoporosis. La osteoporosis generalmente son asintomáticas. Y cuando se manifiestan, colapsos, fracturas. El diagnóstico radiológico, el otro es más densitometría, pero antiguamente se usaba rayos X, hidroxiprolina, osteocalcina, algunos otros mediadores, N-telopéptido. Tratamiento, ya saben, manejo del dolor, AINES para osteoartrosis, el otro es calcio, tratamiento natural, ¿no? Dieta, ¿no? Fijadores, bifosfonatos, etcétera, ¿no? Osteoporosis secundarias asociadas a endocrinopatías como el hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, Cushing, aumento de cortisol, descalcificación, drogas, hidantoínas, fenitoínas, etcétera, o algunas otras enfermedades metabólicas, genéticas, ¿no? Hematológicas como la leucemia, el linfoma, por la propia enfermedad y el tratamiento. Y enfermedades como las enfermedades difusas del tejido conectivo que también dan osteoporosis secundaria. Ustedes pueden decir, doctor, pero da osteoporosis porque se usa corticoides, pues en las colagenopatías se usan corticoides. Sí, pero se ha demostrado que el aumento de factor de necrosis tumoral en las colagenopatías estimulan la apoptosis del osteoclasto, por eso hacen osteoporosis secundaria. Tuve la oportunidad de asesorar una tesis en San Fernando de un ex residente, justamente hizo osteoporosis secundaria en colagenopatías, fue su tesis. Osteomalacia, defecto de mineralización ósea, esto es una patología menos frecuente. Mineralización, no se equivoquen con densidad ósea, distinto, ¿no? No se equivoquen osteoartrosis, osteoporosis, osteomalacia y enfermedad de Paget, son 4 cosas distintas. Defecto de la mineralización ósea, un marcador importante la fosfatasa alcalina, ¿no? En ese contexto, raquitismo por falta de vitamina D. Causas de osteomalacia, hipovitaminosis, defecto de absorción de la vitamina D, hipoparatiroidismo, una serie de enfermedades en la cual se puede perder vitamina D o no se absorbe bien el calcio. Algunas estructuras alteradas, sobre todo de la vértebra, un paciente con un problema de osteomalacia, ¿no? Y entramos ya a las preguntas, creo que con esta revisión, un review, ¿no? Vamos a hacer mucho más rápida las respuestas, las preguntas y las disquisiciones. ¿Cuál de los siguientes factores no se relacionaba con la artrosis? La edad, sí. Secundarias son las más frecuentes. Sexo, sí. Más mujeres que más hombres. A partir de los 50, igual. Herencia, sí. Mayor predisposición si tienes familiares con osteoartrosis. Dieta, no. Ustedes pueden decir, doctor, en ese contexto, dieta, la dieta lleva al sobrepeso. No, pero no, ojo, en los factores, ¿no? Dieta, ¿no? La clave, la D. Actividad física, sí. Pacientes con vida sedentaria, mayor riesgo. ¿Cuál de los siguientes signos, no es característico de la artrosis, ¿no? Bueno, deformación ósea, sí. Crujidos, sí.
Limitación funcional, derrame articular, hay hidroartrosis con un líquido con mucina elevada, con viscosidad elevada, ¿no? Elevación de reactante de fase aguda, no, eso es característico de la artritis reumatoide, ¿no? La E. La pregunta 3, señale la respuesta verdadera, ¿Los nódulos de Heberden son consecuencia de la afectación de articulación de falanges proximales? No, son distales. La coxoartrosis es más frecuente en mujeres, no, más en varones. El dolor de la articulación coxofemoral puede referirse a rodilla, claro, el dolor es referido, ¿no? Mira la respuesta, este es el contexto. ¿La gonartrosis suele ser unilateral? No. Cuando tengan una paciente más de 50 años con dolor en rodilla solamente, hay que pensar en condrocalcinosis, pseudogota, artritis séptica, ¿no? A diferencia de la gonartrosis que es bilateral, simétrica. ¿La espondiloartrosis afecta preferentemente la columna dorsal? No, la secuencia es lumbar, cervical, dorsal. Esa es la secuencia. ¿Cuál de los siguientes signos radiológicos no es característico de la artrosis? Disminución del espacio articular, sí doctor, pinzamiento. Esclerosis, sí doctor. Osteofito, característica, los picos del oro, que lo conocen en radiología. Quistes y geodas, cuando es severo. Pero las geodas más característico es de la gota, pregunta de examen, gota. Erosiones. Erosiones es característico de la artritis reumatoide. Cuando toman una placa de manos, ahí van a ver las erosiones en cuadro agudo. Entonces la clave es la E, no es lo característico desde el punto de vista radiológico. Señale la respuesta verdadera. ¿El reposo es perjudicial para los pacientes con artrosis? No, cuando tengo dolor, doctor, cuando me siento me calma. Más bien es benéfico el reposo, pero no vida sedentaria, que es distinto. Parte de la terapéutica de la artrosis es el reposo de la articulación. ¿Qué quiere decir el reposo de la articulación? Ah, no voy a mover la rodilla unas horas, me calma, etcétera, ¿no? La infiltración articular con glucocorticoides debe ser una medida excepcional, no una medida... O sea, viene un paciente con dolor de rodilla, hagan pues todo el protocolo de manejo. No vayan a lo último, comiencen con lo primero. Reposo articular, manejo del dolor, analgésicos, AINES, COX, opiáceos, manejo local, fisiátrico, y si no responde, recién lo infiltro. Ese es el procedimiento. No la infiltración como medida primaria, por eso digo medida excepcional. Y acuérdense que una articulación no se puede infiltrar más de 3 veces en toda la vida, acuérdense. La única cirugía indicada en la artrosis es el recambio protésico. No, no es la única cirugía, hay otro tipo de cirugía. La pregunta 6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación a la artrosis o enfermedad articular degenerativa? Es falsa. Los hallazgos radiológicos característicos incluyen pinzamiento, esclerosis, este es bien verdadera, ¿no? La hipertrofia ósea de las articulaciones interfalángicas distales se conoce como los nódulos de Heberden, bien verdadera. El líquido sinovial de las articulaciones afectadas de artrosis muestra una viscosidad reducida y una celularidad escasa. La celularidad es escasa, pero la viscosidad está aumentada. Importante leer bien la respuesta, o la afirmación, o la aseveración. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo es más importante en la artrosis? En realidad, todos los que ven ahí son importantes, pero lean la pregunta, más importante el grupo etario. El grupo etario, la edad es el contexto más importante. Aunque este factor que estoy achurando, estoy marcando, también está aumentando por la incidencia del síndrome plurimetabólico en el mundo. La OMS está trabajando mucho en este problema a nivel mundial, desde niños y adultos. ¿Cuál de los siguientes hallazgos radiográficos no es característico de la artrosis? Pregunta 8.
Disminución asimétrica del espacio articular. Sí hemos visto plaquitas, ¿no? En uno estaba disminuido y en otro estaba normal, en la misma articulación. O sea, no es simétrica, es asimétrica. Esclerosis, geodas, formación de hueso, que es la esclerosis. La osteopenia yusta articular. Doctor, ¿dónde se encuentra la osteopenia yusta articular con frecuencia? Pregunta de examen. Artritis reumatoide. Y entramos a los síndromes psicógenos del aparato locomotor. Y esta es una patología en realidad muy frecuente en el mundo, muy frecuente en nuestras latitudes. Aquel paciente que dice, miren, esta es la historia, por favor, atentos y cáptenme, ¿no? Viene el paciente y dice, sobre todo más proclividad por el sexo femenino, ¿no? Le digo porque tengo un entorno con esos factores, ¿no? Viene, me duele el hombro, me dolía este hombro hace una semana, ahora me duele este hombro, me duele las nalgas, la cadera, ahora cuando estoy parado también me duele la planta de los pies. Ustedes cuando vean esa historia, no tiene un parámetro de alguna enfermedad reumática que te dé ese parámetro hombro, cadera, talones, ¿no? Tobillos. Cuando tengan eso y vean el perfil del paciente, un componente perfil A, un paciente ansioso, con perfil funcional, con algún perfil psicológico, eso es una fibrositis, es una fibromialgia, es una de las enfermedades más frecuentes en el mundo. ¿Y por qué le digo que son más frecuentes? Y también las más postrantes. Hay ausentismo en el trabajo, en la universidad, en una serie de centros, justamente por fibromialgia, que está asociando a cefaleas tensionales, se está asociando a colon irritable, o sea, tiene toda una génesis, esto de la fibromialgia o la fibrositis. O viene al cardiólogo, me duele el pecho, me duele acá, tengo un dolor intenso, le toman electroecocardiografía, prueba de esfuerzo, normal, fibrositis costal, fibromialgia. Me duele la espalda, estoy mal de los pulmones, va al neumólogo, se toma placas, espirometrías, TAC, normal, fibromialgia. Es una patología frecuente. Mucho más, cuando ustedes lo evalúan, encuentran los puntos gate o puntos gatillo. Más de 18 puntos diagnóstico. Diagnóstico es clínico. Si le preguntan cuál es el diagnóstico de la fibromialgia, el diagnóstico es clínico, no hay una prueba de laboratorio. ¿Y cuál afirma más su diagnóstico? Cuando le toman velocidad de cementación, proteína C reactiva, factor reumatoideo, todo, placas, todo normal. Cuando tengan esa historia de un paciente aparentemente poliarticular, con placas, exámenes normales, fibromialgia es un primer diagnóstico, ¿no? Y hay una enfermedad que hay que hacer un diagnóstico diferencial, que es la polimialgia reumática. Esta polimialgia reumática también, esta es una diapositiva tomado de Leular en Ámsterdam. Tuve la oportunidad de estar en Ámsterdam. Esta es la polimialgia reumática, es una patología que a veces confunde con la fibromialgia, pero tiene un grupo etario importante, más de 50 años, algunas veces puede relacionarse a una arteritis de la temporal, o sea, problema de masticación. Doctor, cuando mastico me duele. ¿A dónde va el paciente? Va al cirujano de cabeza y cuello, al cabezólogo, ¿no? Y el médico dice, tiene una disfunción temporomandibular, visión tubular, no ve el todo, sino ve la parte. Y en medicina pierdes, tienes que ver el todo, no la parte. Y este paciente tenía una polimialgia reumática, ¿no? Así le infiltren por acá, le den tratamiento para esto, no va a curarse mientras no se maneje todo el componente sistémico, ¿no? Entonces la polimialgia reumática también hay dolores múltiples, articulares o musculares asociados a ese grupo etario y asociados a un problema de arteritis de la temporal, que es una vasculitis de grandes vasos, ¿no? Una enfermedad. No hay atrofia de músculos, pero hay debilidad del músculo, El paciente se siente débil. Hay un término que se llama síndrome de fatiga crónica, también asociado a este componente. Pero miren, a diferencia de la fibromialgia, donde la velocidad de cementación es normal, en este caso la velocidad de cementación es súper elevada, 40, 50, 80, son las velocidades de cementación más elevadas. Las velocidades de cementación más elevadas, la polimialgia reumática, la vasculitis, son las enfermedades que te elevan más. Mire, pueden llegar hasta 100. Y hay una enfermedad reumatológica, mucho más que ahora estamos en reumatología, que te eleva las velocidades de cementación más de 100. La artritis
lo que le llaman la artritis de Still del adulto. Es una enfermedad oligoarticular que te eleva la velocidad de sedimentación más de 100. Y hay una respuesta inmediata, ipso facto, al glucocorticoides. Dosis de 1 miligramo kilo, controlas el contexto. La ACR, que es la Asociación Americana, la Academia Reumatológica Americana, que es el Magister Dixie a nivel del mundo, cada año hacen lo que le llaman el meeting del ACR en Filadelfia, todos los años, noviembre y diciembre son la fecha, y hacen un consenso, ya se imaginan, ¿no? Es como, estos consensos son pues 5 o 6 auditorios gigantescos, donde hacen todos unos estudios simultáneos, ¿no? Conferencias, en la cual hacen sus consensos, se reúnen los peritos en el mundo de cada tema, se subespecializan en cada, no, yo solamente veo fibromialgia, no, lo demás no veo. Uno dice, no, yo soy reumatólogo, me dedico a artritis reumatoide nada más. Otro, espondilitis anquilosante. Entonces esos peritos en el mundo se juntan y hacen consensus, guidelines, que se llaman, y hacen todo este contexto de historia. Mire, este es el criterio del ACR de fibromialgia, ¿no? Dolores más de 3 meses, cervicales, anteriores, torácicos, ¿no? Dolores y a veces inespecíficos en ese contexto. Y estos puntos de palpación, puntos gay, puntos gatillo, de 11 a 18 puntos, en la cual tienen esa presentación. Entonces vamos a definir, vamos a hablar de la etiología, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento rápidamente. Es una enfermedad benigna, pero es crónica postrante. Dolor musculoesquelético generalizado. También lo van a encontrar como síndrome miofacial. Mayor en mujeres, adulto joven, asociado a alteraciones del ciclo de sueño. Es otro dato importante. Cuando viene un paciente a su consultorio y le diga, doctor, me duele acá por espalda de hace meses. Y le dice, ¿duerme bien? No, doctor, tengo insomnio. Ya está el diagnóstico. Fibromialgia. Personalidad premórbida es un factor, el factor psicofuncional. Dolor musculoesquelético generalizado o localizado, como ese cuadro que el paciente viene con angina y es un Tietze, es una fibrositis. Despertar cansado, me he dormido bien, me ha costado las 10 de la mañana y es 10 de la noche y me ha costado 10 de la mañana, 12 horas de dormir y sigue con mal del sueño. Ese paciente probablemente esté haciendo una fibromialgia. Sensaciones anormales, el examen físico casi es anodino, banal, trivial, no hay nada, solamente los puntos dolorosos, como ven ahí. Exámenes auxiliares, lo negativo refuerza el diagnóstico. Eso es importante, por eso el examen auxiliar no se inclinen mucho por los exámenes auxiliares, son complementarios, son coadyuvantes, pero no te definen. Lo que te define es tu cuadro clínico, tu paciente, cada paciente es distinto, pese a tener la misma enfermedad. Ese viejo aforismo antiguo, semiológico, existen enfermos y no enfermedades. Síndromes que se acompañan, este es el boom actualmente, ¿eh? Depresión, colon irritable, migraña, síndrome de fatiga crónica, dolor miofacial, alteraciones de sueño, síndrome de Raynaud. Doctor, estuve lavando la ropa y se me volvieron pálidas las manos, se me volvieron rojas y azules, signo de la bandera francesa, Raynaud, muy frecuente en mujeres jóvenes. Vejiga irritable, doctor, a veces tengo cistitis a repetición, ahí está, historia, por eso hay que hacer un examen completo, una visión amplia. A mis alumnos les digo, no vean el iceberg, la punta del iceberg, vean el fondo, ¿no? Ahí van a ser buenos diagnósticos. El diagnóstico es clínico, pero a veces es excluyente, tienen que descartar primero patologías orgánicas para dejar patologías funcionales al último, no al revés. Primaria, fibrositis. Secundaria, a enfermedad difusa del tejido conectivo, infecciones crónicas, neoplasias. Algunas neoplasias pueden debutar con síndrome de fatiga crónica. Ahí están los puntos gate, puntos gatillo, importante, parte del examen clínico. Tratamiento, como toda enfermedad reumática, no es curativa al 100%, ¿no? Enfermedades que se manejan. Explicar la enfermedad, conversación, terapias complementarias, en este caso netamente más psicológicas y fisiátricas, farmacológicas, benzodiazepínicos, amitriptilina, carbamazepina, está yendo bien actualmente. Lo último en fibromialgias, la pregabalina de 75 miligramos, 2 a 3 veces al día, va bien actualmente, es el tratamiento actualmente boom.
algún tipo de fluoxetina, que es un antidepresivo, etcétera, ¿no? Como tratamientos. Tratamientos coadyuvantes como ejercicios, manejo del sueño, acupuntura, todos son tratamientos que ayudan a los pacientes con fibromialgia. Ahí está, los puntos gate o los puntos gatillo. Y entramos a una fase característica, ¿no? La fase heliotrópica. El heliotropo, esta es una fase muy característica de una polidermatomiositis, afecta a los párpados superiores, eritema violáceo, muy frecuente en niños y en jóvenes, ¿no? Y otros signos, como este signo, miren, estos eritemas que ven acá, el signo de Gottron, pápulas de Gottron, que no solamente son en nudillos, sino también en rodillas, codos. Ese es el signo patognomónico de las polidermatomiositis, que es una enfermedad inmunológica. Mira las calcinosis. Miren las calcinosis en la radiografía. La calcinosis es otra característica de las polidermatomiositis, igual que la enfermedad de Krebs. Krebs, ¿qué es? Calcinosis, Raynaud, estenosis esofágica y telangiectasia. Se asocia mucho a esclerodermia, pero también hay calcinosis. Esta es la inmunofluorescencia de la dermatomiositis, ¿no? Signos de inflamación a nivel muscular, inflamación, aumento de neutrófilos. Esta es la fisiopatogenia. Esto es un gráfico muy bonito, tomado de Lancet. Hay un médico de origen hindú que ha estudiado bastante esto, miren, y tiene que ver por qué se inflama el músculo, qué mediadores hay. Y miren, la teoría del autoanticuerpo. ¿Por qué se forman autoanticuerpos en el organismo? ¿Qué noxas actúan para activar autoanticuerpos? ¿Por qué más en el sexo femenino que en el sexo masculino? ¿No? ¿Qué tiene que ver las hormonas? ¿Qué tiene que ver la progesterona? ¿Qué tiene que ver el estrógeno? ¿Qué tiene que ver la prolactina? Que se encuentra en mayor concentración en mujeres que en varones, ¿no? Y esto hace una cascada del complemento donde se activan los ECAM, ICAMs, BCAMs, que son mediadores de las quimoquinas, y estas quimoquinas alteran la génesis de toda colagenopatía o autoinmune, la teoría endotelial. Hay una endoteliopatía, y acá está el endotelio. Y este endotelio activa una serie de mediadores, y acá está, pues, las citoquinas, mediadores de la dermatomiositis. Un gráfico mucho más expreso o más expresivo. Miren, piensan que es una infección, piensan que es un alimento, piensan que es el ambiente. No se sabe hasta ahora cuál es la noxa que activa toda esta cascada, ¿no? Por eso ponen como incógnita. Y acá está todo el sistema de complemento, el gráfico mucho más descrito, y acá está el músculo o el miocito, y llegan hasta activar perforinas, por eso hay una necrosis de músculo en las polidermatomiositis. Ahí está, una histopatología, miositis, dermatomiositis, overlap y asociado a enfermedades malignas. Las miositis tienen 4 o 5 clasificaciones. Miositis en niños, miositis por inclusión,